Qian Hongzhou, de pie en la barca, contemplaba cómo Hangzhou se desdibujaba en la distancia, con el corazón agitado por mil sentimientos. La señora Yu era de temperamento férreo, no soportaba las vacilaciones ni los sentimentalismos. Para ella las intrigas de la casa real de Qian resultaban desleales e injustas, y marcharse equivalía a abandonar un mar de amargura. Rememoró su pasado. Qian Yuanguan, para afianzar el poder, se había casado con la familia Tian, mientras ella, sin derramar una sola lágrima y estando encinta, se desposó con el padre de Santai Zhenyayu. Ahora que aquel hombre desleal había muerto, las viejas cuentas quedaban saldadas, hasta un ajuste resultaba superfluo. Pero agradecida por el aviso secreto que le había hecho llegar Qian Hongzhou, decidió que su hija Santai Zhen permaneciera en Hangzhou para acompañarlo durante 5 años. 5 años no son ni mucho ni poco, tiempo bastante para que muchas cosas ocurrieran. Si en ese plazo nacía el amor, Qian Hongzhou debía desposarla como esposa principal, con todos los honores. Aquello era una alianza y al mismo tiempo una jugada oculta, insertar de nuevo su sangre en la corte de Buyue. En medio de aquella tormenta, uno de los grandes beneficiados fue, sin duda, Chen Zhaoyue. Simple comerciante, supo agarrar la ocasión para ascender y presentó a Qian Hongzhou una declaración de lealtad, denunciando que numerosos nobles de la corte mantenían tratos ilícitos con la sociedad Sanyue. Esta sociedad era una fuerza enquistada en la región, coludida con potentados locales en negocios turbios, un caso típico de la maraña de poderes locales y del débil control central. Qian Hongzhou, falto de pretextos para reformar la corte y cortar las alas de los poderosos, recibió aquel cuchillo en el momento justo. Montó así un espectáculo de lanzar al tigre contra el lobo, fingió favorecer a Chen Zhaoyue, arrestó a Qian Hongzhou y a Shen Benqi, y despojó a Wu Jingxi del título de regente. Los observadores sagaces percibían que el rey no pretendía aniquilar a todos, una reacción violenta que su poder todavía incipiente no soportaría, sino golpear la montaña para asustar al tigre. Quería que los cortesanos supieran quién era el auténtico amo y que advenedizos como Cheng y viejos jerarcas como Wu Jingxi se desgarraran mutuamente. Wu Jingxi había creído que con el encargo del difunto rey, al apuntalar a un sexto joven en apariencia dúctil, podría dormir tranquilo. Subestimó a su adversario. Por suerte el soberano solo pretendía amedrentar, de modo que Wu Jingxi optó por replegarse temporalmente, guardó las garras y mandó aviso a su hijo Wu Jing para que en adelante actuase con suma discreción. En la corte a veces conviene navegar a favor del viento. En cuanto Chen Zhaoyue cobró poder, Chen Xun ascendió como perro rabioso, su unidad, de primera guardia, fue redesignada cuarta guardia y él fue nombrado comandante. Aquella misma noche la mansión de Du Zhaoda se tornó un infierno. De los 3 antiguos compinches atados por la misma cuerda, uno medraba, otro se volvía cómplice y el tercero, abandonado, se convertía en chivo expiatorio. Qian Hongzhou fue encarcelado e interrogado, su padre biológico Qian Yuanyi, angustiado, recibió del canciller Yuan de Zhao la indicación de esperar el regreso de Suiqiu Zhaoquan, que se hallaba de misión en las llanuras centrales. En el año 942, el emperador Gaozu de los Jin posteriores, Si Jintan, cayó gravemente enfermo. Suiqiu Zhaoquan percibió con agudeza las señales. En Bianliang reinaba un ambiente opresivo como la calma que precede a la tormenta. Su amigo Fanzi, aunque sin poder hablar claro, dejaba traslucir honda preocupación. En palacio, Si Jintan, en el lecho de muerte, confió a su hijo pequeño, Si Zhonggrui, a Feng Dao. Feng Dao bien sabía que entronizar a un niño equivalía a un infante paseando oro por el mercado, atrayendo a una jauría de lobos. En cuanto Si Jintan expiró, Feng Dao salió de palacio con el niño y regresó a su hogar. El clan entero, jóvenes y viejos, se postró para suplicarle que no se sacrificara por un soberano niño. Pero Feng Dao ya tenía un plan. Para salvar la vida del pequeño príncipe y su propia carrera, se inclinó por entronizar a Shizongyi. Con su consumada astucia logró una transición casi incruenta. La familia Zhao fue promovida por sus servicios en la protección del palacio.
Asentadas las cosas, Fancy en persona despidió a Suikyu Zhaoquan. Brindaron juntos en la posta de Dutin. Uno era funcionario de la dinastía central, el otro enviado del reino de Buyue, como dos briznas a la deriva, arrastradas sin remedio por la corriente de la historia, cada cual siguió su sendero solitario, cada cual guardó su propio cielo desolado. Suikyu Zhaoquan regresó de Bianliang con el edicto imperial que reconocía a Qianlongzuo como legítimo rey de Buyue. Ante la corte, Qianlongzuo anunció la condonación total de la contribución de otoño y que las recompensas para los 3 ejércitos saldrían de su tesoro privado, sin añadir ni una pizca de carga al pueblo. Era un gesto calculado para ganarse el favor de las tropas y del pueblo. Terminada la audiencia, Qian Yuanyi buscó con urgencia a Yuan de Zhao. Aquellos hombres no habían mencionado la liberación. Yuan de Zhao le aconsejó paciencia, un mismo mensaje necesitaba un portavoz distinto. En la corte, según quien hablara, ciertas palabras eran favoritismo o cizaña. Solo alguien de posición especial y postura imparcial podría lograr el objetivo. Tal como previó Yuan de Zhao, Suikyu Zhaoquan en audiencia privada con Qianlongzuo fue directo. Dai Yun nunca tuvo intenciones rebeldes, ni Qian Hongzhou albergó propósitos de usurpación. Du Zhaoda y otros merecieron castigo, pero encarcelar a Qianlongjun, que apenas había cometido negligencias, enfriaba los corazones. Finalmente alertó de la agitación en las llanuras centrales y de la amenaza de los Khitan. Buyue, refugiado en el sureste, debía apaciguar al clan y fortalecer alianzas con la dinastía central. Estas palabras tocaron la fibra de Qianlongzuo. Él lo veía claro, mas entre los dignatarios cada cual guardaba sus propias intenciones. Nadie se atrevía a hablar con franqueza como Suikyu Zhaoquan. Por ello, el rey le pidió que lo asistiera. Con un no rehuiría ni 10.000 muertes, Suikyu Zhaoquan selló una alianza. Desde ese instante ambos se convirtieron en un sólido tándem político. Siguiendo su consejo, Qianlongzuo decretó una amnistía, liberó a Shenbenqi y permitió que Qianlongjun volviera a casa. De este modo reforzaba los lazos del clan y mostraba la unidad de Buyue. Qianlongjun, al ver a su padre aguardándolo en la puerta del palacio, sintió que las lágrimas le brotaban. Alzó la vista y divisó también a Shenbenqi herido. Ambas miradas se encontraron y, separados por unos pasos, se saludaron con las manos juntas. Sin palabras, aquel gesto valió más que 1000 frases. En 944, el nuevo emperador Shizongyi, poco después de subir al trono, insistió en lanzar una campaña para recuperar las 16 prefecturas de Yanyun. El veterano Zhang Beian lo desaconsejó con vehemencia, no era el momento, ni la situación, ni el hombre adecuado. Pero la ambición del joven soberano ardía como el fuego y sus palabras no pudieron frenar la catástrofe. Aquella noche Zhao Quanyin, por orden paterna, contrajo matrimonio con Ezen. Recién casados debían gozar de la dulzura nupcial, mas la amenaza en la frontera exigía que él partiera de inmediato. Ezen, con entereza, solo le pidió que regresara sano y salvo. Los Jin libraron 3 batallas contra los Khitan. Shizongyi dirigió la campaña en Chanzhou. Miles de jinetes Khitan perecieron ahogados o fueron capturados. Primera victoria. Los Khitan volvieron a invadir. Shizongyi los persiguió más de 20 li, causando innumerables bajas. Hasta la tercera, cuando los Khitan emplearon una falsa rendición, el comandante Du Zongbei, en connivencia secreta, se pasó al enemigo con 200.000 soldados. Este giro fue un trueno. Las fuerzas principales de los Jin se desvanecieron, dejando abiertas las puertas al norte del río Amarillo. La caballería Khitan avanzó sin resistencia hacia Kaifeng. Bianliang pendía de un hilo. La noticia corrió y los enviados de Tang del Sur, Su Occidental, An del Sur y Chu del Sur se congregaron en la capital, contactando con altos funcionarios a la espera de los acontecimientos. Todos contenían el aliento, temiendo que si el ejército imperial no detenía al enemigo, se repitiera el caos de antaño. Ante las noticias, Qianlongzuo, inquieto por la suerte de Buyue,
decidió enviar una misión al norte con la excusa del Año Nuevo, pero en realidad para reconocer el terreno. Nombró a Suikyu Zaoquan como enviado principal y a su hermano menor, Qianongchu, como adjunto. Aquella noche, arrodillado ante las tablillas ancestrales junto a su sexto hermano, Qianongchu se quejó. Su sexto hermano era el soberano, su séptimo hermano era consejero, ambos con responsabilidades ineludibles, así que la peligrosa misión recaía sobre él, un ocioso. Lejos de enfadarse, Qianongzuo le recordó que, como descendiente de los Qian, debía madurar. Si su padre no hubiera dado un paso al frente, ¿cómo habría confiado el abuelo en él para el reino? La empresa fundacional había sido ardua, y conservarla no lo era menos. Las palabras cayeron como un martillo. Qianongchu, tras el sobresalto, comprendió la intención de su hermano. Partió con San Taizen. En el camino toparon por casualidad con una embarcación de la isla Wanglong y se reencontraron con el tercer hermano, Qian Hongyou, que había recuperado su nombre original. La comitiva avanzó hacia el norte. Lo que vieron fue huesos blancos por los campos, ni un canto de gallo en 1000 li. En la ruta de Qingzhou se amontonaban cadáveres insepultos, los vivos devoraban a los muertos. Para Qianongchu y San Taizen, acostumbrados a las flores de Qiantang, fue un golpe brutal. Perdieron el apetito y al saber que muchos eran capturados como alimento, sintieron el estómago revuelto. Al llegar a la región de Songzhou, rescataron de unos bandidos nocturnos a un joven malherido llamado Guo Rong. Suikyu Zaoquan, sopesando la situación, consideró dudosa su identidad, pero Qianongchu, sin atender el riesgo, insistió en llevarlo y curarlo. Pronto supieron que la plaza fuerte de Lanyan, en la periferia de Bianliang, había caído y que el magistrado había huido. Aceleraron la marcha. Mientras Guo Rong se recuperaba y en secreto, se entrevistó con Yang Guanyi, un contacto que habría de abrir inesperadas consecuencias en medio de la tormenta. De esta manera, entre alianzas, traiciones y guerras, los destinos de todos ellos se entrelazaban, mientras el rumor de los cascos Khitan retumbaba cada vez más cerca.